chicas, estamos continuando con nuestra serie ¿Quién es Él? Y hoy particularmente tenemos un tema preciosísimo. Vamos a hablar del Salvador que todos esperaban. ¿Alguna vez has escuchado acerca de las profecías del Mesías? ¿Has escuchado que había un Mesías prometido? ¿Habías escuchado algo sobre esto? ¿Tú sabes quién hizo las promesas? ¿Tú sabes cómo fue anunciado el Mesías? ¿Por quién fue anunciado el Mesías? Bueno, el Mesías es el Hijo de Dios y de Él vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Sabes? Él fue esperado por un largo periodo de tiempo. Los judíos eran quienes estaban realmente esperando que llegara a Israel un rey que los salvara del dominio, de la opresión de las naciones extranjeras que los habían puesto en cautiverio. Y ¿sabes qué? Durante mucho tiempo esperaban y anhelaban que llegara ese rey. Quiero contarte que todas las profecías acerca de Jesús están escritas en la Biblia, así que tú puedes encontrarlas allí. Si tienes una Biblia y si alguna vez la has hojeado, te vas a dar cuenta que tiene dos grandes partes, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Y son muchísimas las profecías que han sido anunciadas acerca de Jesús y que se han cumplido completamente en su persona. Las profecías realmente se daban en el Antiguo Testamento y vamos a ver el cumplimiento de la mayoría de ellas porque tienen que ver con la primera venida de Jesús a la tierra en el Nuevo Testamento. Tú sabes que Dios mostró su amor, mostró su misericordia, mostró la esperanza a través de una pequeña nación, esa pequeña nación llamada Israel, ¿no? Y quería Él mostrar su amor inagotable, su amor incomparable para la humanidad. Sin embargo, quiero contarte, esta nación, Israel, experimentó grandes tiempos de aflicción, de sufrimiento, de desesperanza, ¿no? Lo que pasaba es que los israelitas ocupaban una de las zonas más disputadas del mundo. Entonces, habían constantemente conflictos y guerras, ¿no? Y eran atacados por diferentes naciones. Esto pasaba frecuentemente, por ejemplo, fueron atacados por los filisteos, los babilonios y finalmente fueron también subyugados por los romanos, ¿no? ¿Qué pasaba? Que los templos que ellos tenían, las murallas, las casas fueron destruidos por sus enemigos y luego ellos los volvieron a construir, pero mientras tanto, mientras pasaba todo ese proceso, Israel se convirtió en una nación realmente llena de confusión y de dolor también, ¿no? Vivía en angustia, en incertidumbre. Parte del pueblo judío fue llevado cautivo a naciones extranjeras, ¿no? Y estaban en un estado de esclavitud. Por eso es que sufrían, porque los oprimían, ¿verdad? Los angustiaban, los cargaban de trabajo y entonces realmente estaban sufriendo y clamaban a Dios para que los liberara de ese estado de esclavitud en el que ellos se encontraban. Muchos de ellos inclusive habían perdido su identidad como judíos porque en esa mezcla con otras culturas, ¿verdad? Habían adoptado alguna de sus costumbres. Ellos extrañaban de pronto esos tiempos en los que ellos tenían un rey que los gobernaba bajo la libertad que tenían, ¿verdad? En Dios. Extrañaban al rey David, al rey Salomón, pero ya eran otros tiempos, eran tiempos distintos en los que ellos habían sido llevados a naciones extranjeras justamente como consecuencia de sus decisiones, dejando a Dios de lado, dándole la espalda a Dios. Es que dentro de este contexto te contesto un poquito para que tú imagines cuál era la situación de este pueblo de Israel. Y en este contexto es que Dios envía a los profetas para que pudieran realmente alentar al pueblo en medio de estas circunstancias. Envió a Isaías, a Jeremías, a Miqueas, ¿no? Y los mandó para que pudieran mantener la fe de ese pueblo. El mensaje que daban los profetas era: esperen otro rey. Él será el más grande de todos y acabará con nuestra lucha para siempre. Justo en el momento en el que el pueblo de Israel necesitaba tanto aliento y esperanza, Dios envió a los profetas como portavoces de un futuro mejor, ¿no? Él les anunciaba un futuro mejor y esto era la esperanza de un Salvador. Por eso es que es el Salvador esperado. Él les anunciaba que vendría un rey que los rescataría y que los restauraría con Dios. ¿Sabías que existen más de 300 profecías que hablan acerca del Mesías prometido? Una de las profecías dadas por Isaías en el Antiguo Testamento
hablan acerca de que él nacería de una virgen. Voy a leer la profecía en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver cómo se cumplió en el Nuevo, ¿ya? Dice Isaías 7:14, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Sabes cuánto tiempo pasó entre que se dio esa profecía y el nacimiento del Señor Jesús? 700 años. 700 años después se cumplió y está narrado en el Nuevo Testamento. En Mateo 1:18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y en Mateo 1:21 al 23 dice, y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Esa fue una de las profecías que se cumplió. Se narra con claridad en el Nuevo Testamento. Otra profecía fue el lugar donde nacería. Y esto lo profetizó Miqueas en el Antiguo Testamento y dijo, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Hablaba de ese gobernante para Israel que venía desde la eternidad. Estaba anunciando a Jesús, el Mesías prometido, que nacería en Belén. Y luego se cumplió. Lo vemos en Mateo. Mateo 2:1 dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Otras profecías del Salvador que todos esperaban hablan sobre el propósito por el cual Él vino a la tierra. Y hablan también de ese sufrimiento indescriptible que tuvo que padecer, que tuvo que atravesar por amor a toda la humanidad. Y vamos a analizar justamente una de las profecías que encierra, que engloba de alguna manera, aunque es un poco cruda, pero sí es descriptiva en cuanto a lo que significó ese sacrificio de Jesús por ti, por mí y por toda la humanidad. Lo que significó esa muerte en la cruz, lo que realmente llevó a tener una gran trascendencia de lo que realmente significa para nuestros días hoy. Vamos a leer la profecía que está en Isaías 53, del 1 al 6. Quiero que puedas atender con mucho cuidado cada palabra, porque realmente hay mucho realmente trascendente en esta lectura de lo que realmente quiero que tú puedas entender en este tiempo. ¿Ok? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Esto describe el sacrificio de Cristo por ti y por mí. Y son muchos los textos del Nuevo Testamento que van narrando el cumplimiento de esta profecía. Y vamos a ir analizándolo por partes, ¿ok? Una de las cosas que hemos podido leer es que será despreciado y desechado por la humanidad entera, es lo que decía Isaías en ese tiempo. Y así fue. ¿Sabes por qué? Porque lo paradójico es que a pesar de que los judíos lo habían esperado tanto tiempo, ¿verdad? Lo habían anhelado tanto tiempo, fueron los primeros en rechazarlo.
fueron los primeros en darle la espalda. ¿Sabes por qué? Porque ellos esperaban a un rey que viniera a liberarlos de la opresión, del yugo, de esclavitud de las naciones que los oprimían, ¿no es cierto? Pero Jesús vino para rescatarlos de la opresión más grande y más profunda que puede experimentar cualquier ser humano. Y estoy refiriéndome a la opresión que causa el pecado. Hoy en día también hay muchas personas que rechazan al Señor Jesús. Hay muchos que no quieren escuchar de Él. Hay muchos que ni siquiera quieren considerarlo en sus vidas. ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo de sus corazones lo que quieren es seguir viviendo de acuerdo a sus propios deseos, a sus intereses egoístas. Quieren seguir haciendo las cosas como gustan, a su manera. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice que amaron más las tinieblas que la luz. Lo que dice este texto es que el amor por las tinieblas, que en otras palabras simples sería el amor por el pecado, es más grande que cualquier otra cosa. Por eso es que rechazan a Jesús como el Salvador, porque lo que realmente ellos desean es seguir realmente viviendo de la manera que están acostumbrados. Pero hay un riesgo muy grande en esto, porque todo aquel que rechace a Cristo como el Salvador va a vivir de manera indefectible la condenación eterna. Y vamos a seguir con el desarrollo de este texto de la profecía en Isaías. Encontramos que dice también, será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. ¿Sabes qué? Jesús no solo sufrió el rechazo de la gente, sino que sufrió también burlas, desprecio, maltrato, fue víctima de calumnias, pero también se sumó el dolor físico que experimentó cuando Él tuvo que pasar por la cruz, cuando tuvo que morir clavado en la cruz. Ese fue un dolor indescriptible. Y Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes qué? Él sabía lo que venía. Él sabía perfectamente lo que sufriría. Y dice que él miraba lo que venía por delante. Y dice que con gozo lo que él esperaba era que realmente las personas que pudieran creer en él pudieran reconciliarse con Dios, recibir la salvación y la vida eterna. Eso es lo que lo mantenía a él con gozo, sabiendo que todo el dolor que experimentaría tendría un significado para la humanidad. ¿Te das cuenta? Jesús estuvo dispuesto a padecer cualquier cosa y sufrió todo, porque la muerte en la cruz es algo realmente terrible. Pero dice que se sostuvo por el gozo que traería esa muerte para la humanidad. Yo creo que en verdad nosotros no podríamos nunca entender a cabalidad lo que sintió el Señor Jesús. Pero lo que sí podemos es apreciar lo que Él hizo por nosotras. Lo que sí podemos es valorar lo que significó el darnos libertad a ti y a mí, el reconciliarnos con Dios. Podemos realmente meditar en eso, porque no fue nada sencillo, pero finalmente dice que tenía gozo por lo que pasaría con la gente después de esa muerte. ¿Te das cuenta? Pero también leemos que Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz. Escucha esto, sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Eso es lo que decía Isaías en esta profecía. Este texto hace referencia al verdadero propósito por el cual venía el Mesías prometido a la tierra. Y sabes qué, quiero que tomes en cuenta algo. Él no prometió, Él no dijo que venía para solucionar los problemas de la humanidad. No vino para cambiar las circunstancias desfavorables ni para evitar que sufriéramos en esta tierra. No vino para eso. Vino para salvarnos de nuestros pecados y evitar que fuéramos condenadas. Para eso vino. Sufrió la horrenda muerte en la cruz, porque realmente fue horrenda.
Tú sabes que era una muerte terrible que se había designado a los criminales, a los peores criminales. Y esa fue la muerte que atravesó el Señor Jesús por ti y por mí y por toda la humanidad. Pero ¿sabes qué dice? Que en esa cruz Dios cargó todos nuestros pecados, nuestras rebeliones sobre Él. ¿Sabes para qué? Para que tuviéramos paz con Dios. Eso es lo que dice esta profecía. Que realmente llevando Él nuestros pecados, entonces nos podía reconciliar con el Padre Celestial. ¿Te das cuenta? Por sus heridas dice que trajo sanidad a nuestra vida. Y se refiere a esa sanidad que viene cuando uno vive atormentado y en angustia a causa del pecado. En 2 Corintios 5, 19 y 21 dice, esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Al que no cometió ningún pecado, habla de Cristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Dios envió a Cristo, el Salvador que todos esperaban, para que por medio de Él fuéramos reconciliados con Dios. Y el texto que estamos analizando acerca del propósito por el cual Cristo vino a la tierra, termina diciendo lo siguiente. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Aquí también encontramos esta realidad espiritual que tiene que ver con todos los seres humanos. Y es que perdemos el rumbo, nos extraviamos porque cada uno decide vivir como le da la gana, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Y lo que sucede es que en verdad el pecado extravía. El pecado nos lleva a alejarnos del camino de Dios. Y Cristo vino para eso, para traernos de regreso al Padre, para traernos de regreso y reconciliarnos con Dios. Para eso vino Cristo. Y cuando nos volvemos a Dios, ¿sabes qué? Nace en nuestro corazón un profundo deseo de vivir para agradar a Dios y para cumplir su voluntad. Ese tema de vivir cada uno haciendo lo que quería, empieza a tornarse en un deseo totalmente distinto, de querer vivir para agradar a Dios. Eso es lo que hace Jesús cuando nos reconcilia con Dios, cuando venimos a Él y confesamos nuestras faltas delante de Dios. ¿No te parece realmente maravilloso y también asombroso el plan de Dios para la humanidad? Y quiero que veamos una última profecía cumplida en nuestro Salvador. Lucas 4, 17 y 18 dice, se le dio el libro de la profecía Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice que vino para proclamar las buenas noticias a los pobres, que ha sido enviado para proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Eso se cumplió en Jesucristo. Y sabes que cuando habla de que vino a darle buenas noticias a los pobres, se refiere a los que se sienten en bancarrota espiritual, a los que saben que no pueden más con su vida y que necesitan realmente de un Salvador. Vino a proclamar libertad a los cautivos, aquellos que viven realmente dominados por el pecado y que no pueden salir de ese cautiverio por sí mismos. He escuchado tantas personas que dicen, lo he intentado tantas veces, me propongo una y otra vez y no puedo. Esto que yo vivo es más fuerte que yo. Esto es más fuerte que yo. Vino a dar vista a los ciegos para que nos demos cuenta cuál es la condición de nuestro corazón frente a Dios. ¿Te das cuenta? Y este pasaje termina diciendo, Jesús el Salvador vino a poner en libertad a los oprimidos, aquellos que están sufriendo por las consecuencias de sus malas decisiones, por las consecuencias de sus propios pecados. ¿Sabes qué? Lo paradójico es que este mundo nos dice que la verdadera libertad está en no tener ningún tipo de restricción, en vivir cada uno como quiere. Todo está perfecto mientras no le hagas daño a nadie, ¿verdad? ¿No te suena conocido? Pero quiero que pienses en la realidad que atraviesa nuestra sociedad hoy, el mundo entero hoy. Desde que se ha dejado de lado los principios de la palabra de Dios, desde que nadie considera a Dios en sus vidas,
¿Sabes qué? Desde que cada uno hace lo que realmente quiere, el índice de angustia, de ansiedad y de suicidios ha aumentado. Las depresiones han aumentado. ¿No te has dado cuenta? ¿Sabes por qué? Porque el pecado destruye. Porque el pecado no solamente extravía, sino que el pecado destruye. Y quiero decirte que nadie puede liberarse por sí mismo. Necesitamos un Salvador. Para eso vino el Cristo. Para eso vino el Mesías esperado, el Salvador esperado. Para eso. Para ofrecernos libertad. La libertad que Él ganó por medio de la cruz. Porque allí Él venció el poder que tiene el pecado sobre la vida de los seres humanos. No significa que dejamos de pecar, pero ya no nos domina. Ya no tiene el control y poder sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Hoy puedes decidir creer en Jesús. Hoy puedes decidir venir a Él, pedirle que te perdone, que te reconcilie con Dios el Padre. O puedes decidir seguir viviendo como hasta hoy. Y en realidad Dios no obliga a nadie a seguirle. Dios no obliga a nadie a creer en Él. Dios no obliga a nadie a reconciliarse con Él. Es una decisión totalmente voluntaria. Y es algo que tú puedes decidir hoy día. Solo quiero recordarte que Jesús no es un bombero. No vino a apagar tus incendios cada vez que lo necesitas. Él vino a salvarte de tus propios pecados, de ese dominio del que tú no puedes liberarte. Así que tú puedes tomar una decisión hoy. Solo recuerda que cuando creemos en Él y nos reconciliamos con Dios, Él nos salva de nuestros pecados y también nos libra de la condenación eterna. Nos da vida eterna con Él y una nueva vida también. Así que tú puedes decidir lo que creas que es mejor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque podemos darnos cuenta que lo que conocemos acerca de Jesús en la Biblia, en tu palabra, es verdad. Tantas profecías cumplidas de manera tan detallada, Señor. Gracias por todo lo que tú pudiste, Señor, enseñarnos en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, que se hizo una realidad, porque Él vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, vino a salvar lo que se había perdido. Y, Señor, hoy podemos venir a ti, podemos reconciliarnos contigo, podemos pedirte perdón, podemos empezar una nueva vida en ti. Señor, yo te ruego que, por favor, tú toques los corazones de aquellas personas que están escuchando este mensaje y que seas tú, Señor, llevándolas a poder venir a ti, Señor, a reconciliarse contigo por medio de Cristo, que es el único camino para hacerlo. Él sufrió la muerte más dura y más horrenda para que nosotros pudiéramos tener paz contigo. Señor, obra tú en estos momentos en la vida de aquellos que están escuchando. Te lo rogamos, Padre Celestial, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este fue el tema acerca del Salvador esperado. Y tenemos esta serie todavía, algunos temas más. Así que la próxima semana vamos a hablar sobre un hombre sobrenatural. Te esperamos. Recuerda que si tienes alguna inquietud, puedes escribirnos al WhatsApp en el teléfono que aparece en estos momentos en pantalla y puedes enterarte de todas las novedades acerca de esta comunidad de entre nosotras a través de nuestras redes, tanto en Instagram como en Facebook. Nos vemos.